Dentro de nada va a ser un año desde que las primeras vacunas contra la COVID-19 fueron aprobadas. Y es que, desde que estas vacunas empezaron a desarrollarse, un nuevo término inundó nuestra sociedad. Al momento surgieron cientos de expertos para explicar a la sociedad qué era esta nueva molécula y los innumerables daños que causaría a tu organismo. Efectivamente, estoy hablando del ARN. Lo primero de todo, el ARN no se ha descubierto ahora. Aunque buena parte de la población no tuviese conocimiento de él, el ARN se descubrió en el siglo XIX. Dicho esto, empezamos. Esto que veis aquí seguro que os suena, es la cadena de ADN. Pues resulta que el ARN es muy parecido al ADN, pero es como la mitad, como si separásemos las dos hebras del ADN. Bueno, en realidad esto no es así. Es más complejo que simplemente separar el ADN en dos. De hecho, tienen varias diferencias que hace que sean dos moléculas distintas con funciones y comportamientos diferentes. Lo primero y más evidente, el ARN es una única hebra, no es una doble hélice como el ADN. Esto la hace más flexible, pudiendo formar estructuras tridimensionales complejas. Otra cosa muy evidente, el nombre. El ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN es ácido ribonucleico. Esto es porque los nucleótidos del ARN no tienen desoxirribosa, sino ribosa. Esto parece que no, pero es bastante importante. Otra diferencia más. Los nucleótidos del ARN no son todos iguales a los del ADN. Los nucleótidos son esas uniones entre hebras. Hay 4. Guanina, citosina, adenina y timina, que se unen 2 a 2. En el caso del ARN, en vez de timina hay uracilo. Y ya lo último. El ARN puede catalizar reacciones, es decir, facilitar que se produzcan reacciones químicas. Así como presentación del ARN, creo que está bien. Pero aún hay más. El ARN tiene diversas funciones en nuestro organismo, y dependiendo de ellas y de su estructura y longitud, se puede clasificar en varios tipos. ARN mensajero. Este es el famoso ARN que según algunos te modifica el ADN. Este ARN codifica la información necesaria para fabricar proteínas. Es como un mensajero que pasa la información del ADN a las proteínas. ARN funcional. Son todos los demás tipos de ARN. Participan en una gran variedad de procesos celulares y tienen un montón de funciones diferentes. Aquí están incluidos el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, que, junto con el ARN mensajero, son los principales responsables de la síntesis de proteínas. Además, hay ARN nuclear pequeño, microARN y ARN de interferencia pequeña. Bien, llegados a este punto, vamos con lo verdaderamente interesante. ¿Cómo funcionan estas moléculas? ¿Qué funciones tienen? Entender estos procesos nos va a ayudar a comprender perfectamente cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero. Para esto, vamos a imaginar que queremos montar un mueble de IKEA y las instrucciones vienen escritas en sueco sobre una tablilla de arcilla. Raro, ¿verdad? El mueble sería la proteína que queremos fabricar y las instrucciones en sueco serían nuestro ADN. El primer paso sería transcribir esas inscripciones a un documento que se pueda traducir fácilmente. Y eso es lo primero que hace la ARN, transcribir. Este proceso es bastante complejo, pero ya sabéis que aquí intento hacerlo de forma sencilla. Pero tened en mente que lo que voy a explicar en realidad es muchísimo más complejo. Nuestro ADN está recogido dentro de un núcleo celular. Este ADN, como ya hemos visto, tiene dos hebras unidas por una doble hélice. Para que se pueda transcribir es necesario separar esas dos hebras. Pero esperad, las dos hebras no se separan totalmente, sino que se separan solo en el punto donde está la información necesaria para la proteína que se va a fabricar. En este punto, una enzima llamada ARN polimerasa separa las dos cadenas de ADN. Una de esas dos cadenas va a ser la molde y otra la codificadora. Mientras separa las dos cadenas, la ARN polimerasa va colocando nucleótidos frente a los de la cadena molde, unidos como hemos visto al principio del vídeo. La enzima se va desplazando por la cadena de ADN mientras crea una cadena de ARN que es igual a la cadena de ADN codificadora, excepto por los uracilos que hemos dicho antes. Cuando la ARN polimerasa llega al final del gen que se quiere transcribir, se suelta del ADN y la hebra de ARN queda libre. Este ARN recién creado es el ARN mensajero, que tiene la misma información que el ADN, pero de una forma más fácil de leer y traducir. Este ARN mensajero sale del núcleo hacia el citoplasma para ser traducido. Eso es lo que toca hacer ahora.
Para montar el mueble, es decir, sintetizar la proteína, tenemos que traducir las instrucciones del sueco a un idioma que podamos entender. Y para poder traducir de un idioma a otro, necesitamos conocer ambos idiomas. En este caso tenemos, por un lado, el idioma del ADN y el ARN, que ya lo hemos visto, los nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina, y en el ARN, en vez de timina, uracilo. Por otro lado, el idioma de las proteínas, los aminoácidos. Los aminoácidos son unas moléculas que se colocan en cadena y que luego se pliegan formando una proteína. Entonces, ¿cómo pasamos de los nucleótidos del ARN a los aminoácidos de las proteínas? El ARN mensajero salía del núcleo, hacia el citoplasma, con la información del ADN. En este punto entran en acción el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. El ARN ribosómico forma un ribosoma, que es donde se va a producir la traducción. Y el ARN de transferencia es el traductor que va a traducir. En realidad no es nada difícil de traducir, mirad. Estos son los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Según el código de nucleótidos que hay en el ARN, se forma un aminoácido u otro. Lo que hace el ARN de transferencia es leer el ARN de 3 en 3 nucleótidos, y cada 3 nucleótidos que lee forma un aminoácido y lo une al anterior. De esta forma va creando una secuencia de aminoácidos que será una nueva proteína. Cuando el ARN mensajero llega a la secuencia UGA, UUA o UAG, hay unos factores de terminación que paran la traducción. Y así tenemos ya la secuencia de aminoácidos que se pliega y forma una nueva proteína. ¿Y para qué sirven esas proteínas? Las proteínas tienen una grandísima cantidad de funciones en nuestro organismo, no os hacéis una idea. Desde proteínas estructurales, como las de nuestros músculos, a transporte de moléculas, como la hemoglobina de la sangre, o a facilitación de reacciones, como las enzimas. ¿Y qué pasa con el ARN una vez termina todo este proceso? Pues por ejemplo, el ARN ribosomal es reutilizable. El ribosoma se separa en 2 partes y cuando vuelva a ser necesario, pues se volverá a unir y a cumplir su función. Sin embargo, el ARN mensajero es degradado por unas RNasas y sus nucleótidos se pueden volver a utilizar para formar nuevas moléculas de ARN. Este proceso es muy importante para regular cuánta cantidad de proteína se sintetiza. Pues ahora que ya sabemos todo esto, seguro que no os resulta nada difícil entender cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero. Pero primero, os pongo en contexto. La primera vacuna de ARN mensajero fue probada en ratones en 1993 contra la gripe. Sin embargo, en los 2000 el proceso era muy costoso y no se conseguía evitar la rápida degradación del ARN mensajero. En 2012 ese problema se solucionó al combinar la vacuna de ARN mensajero con nanopartículas lipídicas que, entre otras cosas, contribuyen a la estructura y la estabilidad. En 2013, por primera vez, se probó clínicamente una vacuna de ARN mensajero contra una enfermedad infecciosa, la rabia. Y en 2015 se probó por primera vez clínicamente una vacuna de ARN mensajero con nanopartículas lipídicas contra una enfermedad, la gripe. Y 5 años después, el año pasado, tenemos las vacunas ARN mensajero contra la COVID-19. ¿Y cómo funcionan? Pues muy sencillo. Estas vacunas tienen el ARN mensajero con el código para fabricar la famosa proteína Spike. Esta proteína son las típicas protuberancias del coronavirus y son muy importantes porque son las que nuestro organismo detecta a la hora de eliminar el virus. Al introducirnos este ARN mensajero en las células musculares, se fabrican varias copias de la proteína Spike mediante la traducción, igual que si fuese ARN mensajero salido del núcleo de nuestras células. Y esto es porque el código genético, es decir, el código del ADN y el código del ARN, es universal, es decir, es el mismo para todos los organismos. Por lo tanto, ese ARN de un virus se puede traducir en las células de nuestro organismo. Una vez se traduce y se forman varias copias de la proteína Spike, nuestro organismo detecta que esa proteína no es de nuestro cuerpo y se prepara para eliminarla. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues de esto ya hemos hablado en este canal en otro vídeo que hice sobre las vacunas y que os dejo por aquí arriba. En este proceso de eliminación de las proteínas Spike se crean unas células de memoria gracias a las cuales, cuando nos entre el virus en nuestro organismo, se reconocerán rápidamente las proteínas Spike y la respuesta será mucho más efectiva y más rápida. Y ahora, para terminar, aclaro, el ARN mensajero no modifica tu ADN.
entre otras cosas porque el ADN está dentro del núcleo celular y el ARN mensajero no puede entrar al núcleo. Continuamente se está transcribiendo y traduciendo ARN mensajero en todas las partes de nuestro cuerpo. El ARN mensajero dura en nuestras células muy pocos días, porque rápidamente se elimina por unos procesos naturales de nuestras células. Y las proteínas Spike duran en nuestro cuerpo unas pocas semanas, lo que nuestro cuerpo tarda en eliminarlas. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo y que os hayáis vacunado. Recordad que tenéis toda la bibliografía en la descripción junto a la cuenta de Instagram del canal donde hay unos vídeos cortitos. Recordad darle a like, suscribíos, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo.